echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hasta ahí, hermano. Dice, pero a medianoche orando. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Rey. A Pablo y a Silas dice que los prendieron y los azotaron con vara. Yo aquí en este momento, yo no miro a nadie que esté azotado y estamos callados, hermanos. No alabamos al Señor. No miro a nadie que tenga amarradas sus manos y no alaban, hermanos. Hermanos, yo puedo ver a Pablo y a Silas diciéndole, azotados, golpeados, y en el cepo es una cosa de madera, no sé si todos lo conocen, que tiene unos hoyitos que apenas mete las manos uno y apenas puede tocar las manos, y los pies también, unos hoyos donde está que no se puede mover. Pero yo veo a Pablo y a Silas diciéndole, oye Silas, alabemos al Señor. Silas, cantemos, oremos al Señor. Y yo veo a aquellos hombres aplaudiendo a puras penas sus manos y orando, porque para que el Señor descienda, mi hermano, nosotros tenemos que conmover su corazón, porque dice el Señor en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Amén. Y yo puedo ver a aquellos hombres comenzando a orar y a orar y a orar y a orar, y comenzando a cantar y diciendo, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y aplaudiendo, hermanos, para que esa cárcel haya temblado y hayan roto esas cadenas, mi hermano, es porque había presencia, había unción de parte de Dios en ese lugar, así como hay en este momento. Hermano, use sus manos, use su boca, usted no está amarrado, rompe esas cadenas y comience a buscar al Señor en oración y alabanza, y verá que el Señor le va a responder, y le va a responder todas las necesidades que usted tiene en su corazón. Mire, mi hermano, dice una palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero antes vemos a Jeremías que estaba en una cárcel. Hermano, nunca Dios le visitó a Jeremías, nunca le habló y nunca le dijo, te enseñaré cosas grandes, mientras él estaba fuera predicando, mientras él estaba llevando su palabra, mientras él estaba en el templo. Nunca le dijo eso. Se lo vino a decir, hermano, cuando él estaba en la cárcel. Hermano, cuando usted está en esa cárcel, mi hermano, usted tiene un problema. Usted está teniendo un problema en este momento. Usted está teniendo una batalla. Yo no sé cuál es esa batalla que usted está teniendo en este momento. Yo no sé cuál es ese problema. Yo no sé cuál es esa enfermedad que usted tenga, mi hermano. Pero que eso no le calle la boca. A Jeremías no le cayó la boca estar dentro de una cárcel. ¿Sabe qué he podido yo comprender en ese pasaje? Que el Señor quería mostrarle algo a él. Amén. Y tuvo que permitirle que llegara a esa cárcel. Muchas veces el Señor permite que nosotros lleguemos a la cárcel, que nosotros tengamos una prueba, que nosotros tengamos un problema, que nosotros tengamos una enfermedad, que nosotros estemos pasando una crisis espiritual, para que el Señor pueda glorificarse en nosotros, para que Él pueda decirnos, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito es su nombre, Jesús. El Señor le dijo, clama a mí.
Hay gente, hermanos, que dice, fue la prueba tan grande, pero tan grande que me fui al mundo. Fue la prueba tan grande que me aparté de Dios. Pero mi hermano, no hay nada más grande que mi Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros y que vino a morir y a derramar esa sangre por todos nosotros. Y dice que fuimos lavados con su sangre y que el Señor nos vino a dar la victoria. Y si nosotros tenemos la victoria, ¿por qué no la buscamos, hermanos? Aleluya. ¿Y cómo es la forma de buscarla? En oración. Porque Jeremías no se desconectó, sino que desde la misma cárcel comenzó a profetizar. Muchas veces nosotros tenemos que aprender que aún desde ese problema, desde adentro de ese problema, comenzar a buscar al Señor. Muchas veces nosotros tenemos que entender que aún cuando el problema está allí, el Señor está con nosotros. Y que tenemos que aprender a depender de Él. Que nosotros tenemos que aprender a buscarle a Él. Y cuando estamos allí en esa cárcel, cuando estamos allí en ese problema, es cuando el Señor está más con nosotros. Es cuando el Señor más está cerca de nosotros. Nosotros lo que tenemos que tener es paciencia, orar, buscarle en ayuno y oración. Y allí es donde nosotros vamos a tener la victoria. Amén. Mire, yo cuando comencé a pasar por ese proceso que yo le comento, yo leía en la palabra del Señor. Yo comencé a pedirle al Señor que Él me hablara, porque yo quería restaurarme nuevamente. Y yo le comencé a hablar al Señor y le comencé a preguntar al Señor que me diera mensaje para yo entender en mi vida cuál era el propósito de Él. Y leyendo la palabra, yo encontré donde se predica del siervo Job. Y yo le preguntaba al Señor en esa palabra, y no le estaba preguntando por mí. Le preguntaba por mí, pero también me preguntaba por qué Job pasó eso. ¿Por qué Job pasó por esa prueba tan grande? Si donde vivía Job habían más cristianos, donde Job vivía habían más creyentes. ¿Y por qué Job? Muchas veces nosotros llegamos a tener todo. El Señor me hablaba a mí y me decía que nosotros muchas veces llegamos a tener de todo. Tenemos carro, tenemos dinero, tenemos trabajo y tal vez no tengamos riquezas. Tenemos familia, tenemos un hogar, un cuartito donde ir a vivir, donde ir a dormir por lo menos. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a olvidarnos del Señor, porque lo tenemos todo. El siervo Job tenía todo. Él era rico, tenía criados, tenía caballos, tenía camellos, tenía de todo, tenía tierras, tenía de todo. Pero había algo que el siervo Job no tenía. Y era que Job no había visto a Dios. Y es ahí donde el Señor le dice, cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora veo que tú eres real. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por un problema, como lo hizo el siervo Job. Muchas veces tenemos que pasar por ese problema para comenzar a acercarnos al Señor, para comenzar a buscarlo. Y cuando yo me refiero a problema, no es un problema de dinero, puede ser de enfermedad, puede ser legal, puede ser cualquier tipo de problema. Pero es ahí cuando nosotros comenzamos a clamar al Señor. Es ahí cuando nosotros comenzamos a buscarle. Y es donde tenemos que entregarnos y buscarlo con todo nuestro corazón en oración. Aleluya. El siervo Job, muchas veces nosotros decimos
Pero si yo soy el más que diezmo en la iglesia, si yo soy el más que busco en la iglesia, si yo soy el más que oro, pero tenemos algo que no hemos visto al Señor todavía. ¿Y cómo lo vamos a ver, hermanos? En la oración, buscándolo en oración, buscándolo en alabanza, buscándolo en ayuno. Allí vamos a comenzar a ver al Señor. Mi hermano, dice el siervo Job, vamos a recibir el bien y el mal no lo vamos a recibir. Muchas veces nosotros nos queremos alejar de la iglesia porque nos ha pasado un pequeño percance, porque el hermano ya no nos habló, porque perdimos el trabajo, porque nuestros hijos se están portando mal. Y queremos ver solo el mal, pero no queremos ver el bien. Y entonces es ahí cuando el siervo Job dice, vamos a ver solo el bien y no vamos a ver el mal. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a buscar al Señor. Tenemos que comenzar a buscarle y a alabarle y a glorificar su santo y bendito nombre. Cuando el siervo Job dice, de oídas te había oído, pero mis ojos no te habían visto. Mi hermano, aquí tengo mi mano y yo puedo decir, como dice ese siervo, de oídas te había oído, pero mis ojos no te habían visto. Aquí están mis manos, hermano. Señor. Mis dedos se me cayeron, los 3 dedos. Estos 3 dedos. Y el Señor me los restauró. El Señor me los sanó. Yo sabía que tú suples, pero ahora me supliste a mí, le dijo Job. El Señor, yo sabía que Él suplía y me suplió a mí. Porque, hermanos, yo pasé un tiempo, y aquí está mi esposa, en que yo necesitaba de la ayuda, como les decía, buscar de la ayuda de mis amigos, quería buscar, porque no había entendido que era en Dios que tenía que comenzar a buscar. Y yo no podía suplir nada de mis necesidades. Yo perdí el lugar donde vivía, me dieron donde ir a vivir, a un lugar donde una pariente de nosotros, y el Señor nos comenzó a suplir, pero buscándole a Él. El Señor nos comenzó a enseñar a mi esposa y a mí a buscar de su presencia, a buscar de su rostro. Y allí yo comencé a comprender que allí Él es donde Él suple. Porque cuando uno viene en oración, clamándole con todo corazón, el Señor comienza a suplir todas sus necesidades. El Señor comienza a bendecirle nuevamente. El Señor comienza, después de que usted pasa por esa prueba, usted puede testificarle a cualquiera, a cualquier hermano que esté pasando por ese preciso momento. Puede testificarle y decirle, el Señor suple, el Señor sana. ¿Y cómo lo vamos a entender? Así como está usted pasando por esa necesidad en este momento, comenzar a buscar al Señor para después testificarle a los demás que el Señor le respondió, que el Señor le sanó, que el Señor le restauró, que el Señor le dio órganos nuevos para aquellos que necesitan órganos nuevos, que el Señor le hizo nuevamente todo. Si Él es el hacedor de nosotros, ¿cómo no nos va a poder hacer nuevamente lo que nosotros necesitamos? Hermanos, yo pensé que me iba a quedar sin mis dedos y el Señor me los restauró nuevamente. No me quedaron bien, me quedaron un poco panditos, pero es para que yo me recuerde de que tengo que buscarle a Él, de que ya no me tengo que apartar, de que ya no tengo que dejar las cosas del mundo primeramente antes que las de Él. Porque, mire, yo le voy a ser sincero, yo a veces he venido tarde por ciertas circunstancias que siempre lo entretienen a uno, pero yo me he venido al altar a derramar lágrimas, a decirle, Señor, perdóname, porque yo quiero estar en tus atrios, quiero estar delante de tu presencia, quiero estar alabándote, quiero estar glorificándote todo el tiempo. Como le dijo el salmista David, mejor es un día en tus atrios que fuera del mundo.
Una cosa he demandado a Jehová, y esta es que esté todos los días de mi vida delante de ti. Hermanos, el Señor nos va a bendecir si nosotros comenzamos a buscarle. Si nosotros comenzamos a buscarle en la oración. Y no solamente, como les dije al principio, 5 minutos, 10 minutos. No, hermano, postrado de rodillas, derramando lágrimas delante de tu presencia y buscando su rostro, porque el Señor allí es donde se agrada, allí es donde nosotros conmovemos su corazón, y nosotros ahí es donde nosotros venimos delante de la presencia diciéndole: Señor, ayúdame, súpleme. Amén. Mis hermanos, yo dije que solo iba a hablar 5 minutos, o que solo iba a leer la palabra, pero esto es lo que el Señor ha podido poner en mi corazón para el pueblo. Pero antes de entregar, yo quisiera, deleitándome cantando otra alabanza, y quisiera que mi hermano me ayudara con el piano. Bendito Dios, aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Yo quisiera que pusieran de pie y me dieran entonar esta alabanza. Es una alabanza de Marino. Yo no me la puedo muy bien, hermano, pero sentí en mi corazón cantarla. Cuando clamo a ti, amén. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Aleluya. Perdón, hermano. Gloria a Dios. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y seguridad que solo tú me puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo te responderé. 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 Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo te responderé. 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 Amén, hermano. Con esto yo puedo alabar a mi Dios. Y cuando usted esté triste, mi hermano,
o no se encuentre con una salida.